Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Eisenberg, formo parte de la Comisión de Deportes. En esta oportunidad queríamos acercarle a todos los colegas la posibilidad de tener una charla sobre alimentación saludable, que es tan complicado ahora en la etapa de cuarentena. Para esto nos comunicamos con una excelente profesional, la licenciada María Celeste Ameri. Ella tiene la especialidad de ser antropometrista ISAC 2, a su vez tiene su consultorio privado y trabaja en los gimnasios Fit Center y en el espacio Movimiento Kinesiología y Movimiento Centro. Yo tengo la posibilidad de conocer la gente de movimiento y la verdad que es un equipo interdisciplinario excelente, que posiblemente en estos días podamos suscribir algún convenio donde le podamos brindar a los matriculados la posibilidad de acceder a distintos descuentos dentro de este espacio. Así que bueno, sin más preámbulos, espero que puedan sacar el mayor provecho de la charla, que puedan sacarle el mayor jugo a esta excelente persona que nos acerca mucha información de calidad para todos los matriculados. Les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es María Celeste Ameri, soy licenciada en nutrición y antropometrista ISAC 2. Hoy vengo a hablarle un poco de alimentación saludable. Actualmente estoy trabajando en un gimnasio llamado Fit Center, en un centro kinésico Movimiento y en un gimnasio que también se llama Movimiento. También estoy en mi consultorio haciendo consultas particulares y también estoy trabajando en este momento con consultas online. Vamos a hablar un poco de alimentación saludable en cuarentena y dar un enfoque nutricional para deportistas. En primer lugar, los temas a tratar, como ya conté, van a ser estrategias alimentarias en estos tiempos de este aislamiento que por ahí nos dejamos de cuidar, empezamos a comer otro tipo de comida, también no estamos haciendo la actividad física, estamos más sedentarios. Y también vamos a hablar un poco de composición corporal en nutrición deportiva y también vamos a darle un abordaje nutricional al deportista, ¿sí? Cómo un deportista se tiene que alimentar. Por ahí vamos a hablar más de un deportista recreacional, un deportista amateur, no tanto de un deportista de élite, ¿sí? Como para ir entendiendo el tema. Bueno, vamos entonces a lo que es sistema inmunológico. En primer lugar, tenemos que entender que no se puede fortalecer el sistema inmunológico más allá de lo normal, pero hay que evitar debilitarlo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo una alimentación saludable, ¿sí? Como para tenerlo normal, no se puede ir más de la normalidad. Y para eso hay alimentos específicos que podemos incorporar en este momento que estamos pasando. Bien. Vitamina A y vitamina C. La vitamina A principalmente se encuentra en los vegetales de hojas verdes, todo lo que es espinaca, rúcula, y para eso, por ejemplo, podemos hacer algunas tartas. También podemos incorporar algo de zanahoria que tiene vitamina A y algo de zapallos, calabazas también. Luego también lo que podemos incorporar es la vitamina C, que como todos por ahí la mayoría conocen, que son los cítricos, ¿sí? Podemos incorporar algún jugo de naranja, algún jugo de pomelo. También podemos incorporar tomates, brócolis, que esos son los alimentos que contienen estas vitaminas. También es importante destacar la vitamina D, que bueno, acá no la puse, pero es una vitamina que nos da el sol. Y como ahora estamos un poco más encerrados, estamos en nuestras casas, por ahí habría que suplementar en ciertos casos. Pero como les dije anteriormente, no podemos ir más de la normalidad de esta vitamina. ¿Está? Otra vitamina importante es la vitamina E, ¿sí? Que la encontramos en todo tipo de aceites, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de coco también, que ahora está surgiendo un poquito más, también en todo lo que es frutos secos, en lo que es semillas, inclusive estas tienen fibras que nos ayudan a saciarnos un poquito más, una buena estrategia si estamos con mucha ansiedad. Tienen ácidos grasos también
que nos proporcionan un poco más de energía, que está bueno en estos momentos. Otro alimento fundamental es el selenio, que lo encontramos, por ejemplo, en todo tipo de carnes rojas, pollo, pescado, cerdo, y también, por ejemplo, en la avena, que es una buena alternativa como para reemplazar lo que es harina blanca, así aportamos un poco más de nutrientes, de fibras, ¿sí? Y no tanto procesados, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hablar un poquito más de alimentos reales y alimentos procesados. Otro compuesto, otra sustancia importante son los probióticos. Todavía en Argentina no son muy utilizados, pero en la nutrición se está hablando un poco más de la flora intestinal, ¿sí? Y para eso, para mejorar esta flora intestinal, necesitamos el consumo de probióticos. ¿En dónde se lo encuentra? Por ejemplo, en lo que es yogures naturales, en lo que es leche fermentada, y también en el agua de kefir, por ahí alguno escucho, son muy nutritivas. Si tienen oportunidad de poder consumirlas, estaría muy bueno. Por último, deberíamos incorporar el omega 3. ¿Dónde se encuentra? En las paltas, por ejemplo, en la semilla de chía y en los pescados. Por ejemplo, en el atún, en las sardinas, podemos como más incorporar un poquito más de pescado, que por ahí en la rutina uno no está acostumbrado al consumo. Bueno, depende, algunos sí, pero estaría bueno como para implementar en la alimentación y ya que quede esta costumbre. Bueno, y para tener en cuenta tips para realizar en cuarentena, ¿sí? Me gustaría hablar un poco más de alimentación real, ¿sí? Estaría bueno que empiecen a incorporar en su alimentación alimentos naturales, como ser, por ejemplo, frutas, verduras, huevos, ¿sí? Realizar comidas con alimentos no tan procesados, no tan empaquetados, como por ejemplo las galletitas, papas fritas, alfajores, todos estos alimentos que no nos aportan nutrientes necesarios. Y bueno, en cuanto a por qué alimentos naturales, porque tienen más vitaminas, tienen más minerales, tienen más antioxidantes que nos benefician en el tema del sistema inmunológico, ¿sí? Para que no decaiga, para mantenerlo fuerte, que en estos momentos es muy importante. Además que diariamente tendríamos que alimentarnos de esta manera y dejar un poco de lado todo lo que es alimentación con ultraprocesados. Bien, otro tip es la actividad física. Estaría bueno utilizar las herramientas que dispongas en tu casa, por ejemplo, una simple botella, le puedes poner arena, le puedes poner agua, bidones, mochilas, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a cumplir con esta actividad física. También si vivís en un edificio, aprovecha las escaleras, subir y bajar. Pero bueno, lo que por ahí te recomiendo más es consultar con algún profe, que hagas consultas online, clases online. Entonces por ahí también te enganchás más, podés cumplir más y también estás entrenando con calidad, ¿sí? Porque también corremos el riesgo de que lesionarnos y bueno, y no es la idea. Bien, otro tips es la organización horaria. Por ahí yo le digo a mis pacientes que si les está costando, que traten de organizarse, que digan, bueno, a esta hora entreno 3 veces, 4 veces en la semana entreno, en este horario como, hago las 4 comidas, ¿sí? Y tratar de tener horarios similares a la vida normal que uno llevaba, pues para que el metabolismo no sufra tanta modificación y no se produzcan tantos cambios. Esa sería una idea, ¿sí? Bien, pasemos al consumo de proteínas. Yo recomiendo que en cada comida que realizan tengan que tener algo de proteína, como ser huevo, leche, quesos. Por ahí si sos vegetariano podés incorporar legumbres que son muy nutritivas, que podemos aprovechar ahora más que nada, que tenemos más tiempo. Acuérdense que las legumbres
un alimento que requiere una hidratación previa de 12 horas. Y bueno, luego la hervís y puedes hacer hamburguesas, puedes hacer revueltos y son muy nutritivas y tienen mucha proteína. ¿Por qué proteína? Para el mantenimiento de masa muscular, para que no se pierda esa masa muscular que veníamos desarrollando y no nos produzca efectos negativos. Otro tips fundamental es el control de ansiedad y el estrés, ¿sí? La ansiedad es una respuesta que el cuerpo tiene por efectos de algo que lo inquieta, ¿sí? Es una respuesta del estrés también. ¿Y qué se recomienda para combatir la ansiedad? Por ahí más que nada mantener la mente activa y ocupada, ¿sí? Por ahí el aburrimiento va a ser tu peor enemigo, por eso tenés que buscar algo que hacer, algo que te guste, en esos momentos por ahí que te agarran, momentos de ansiedad, tratar de practicar 5 minutos, tomarte el tiempo de una respiración consciente, ¿sí? Porque por ahí estamos respirando muy rápido, tratar de relajarnos y también evitar el hambre emocional, que eso por ahí en el consultorio van mis pacientes y me dicen tengo ansiedad y me da ganas de comer tal cosa, y por ahí también identificar si es hambre real o hambre emocional. Y entonces, una vez que identificamos eso, podemos tomar recursos como tomar mucha agua, tomar algunas infusiones relajantes como té de manzanilla. Todo esto nos va a ayudar, pero principalmente para el tema de la ansiedad, por ahí ver de dónde viene esta ansiedad, porque el comer de más es una consecuencia de esta ansiedad, entonces hay que resolver por qué la estamos teniendo. Entonces eso es importante como para no tener una consecuencia negativa con la alimentación. Bueno, por último queda el tema de alimentos básicos en cuarentena. Por ahí nos vamos al supermercado y no sabemos bien qué comprar, qué elegir, qué nos va a servir, qué es lo más útil. Y bueno, estos alimentos por ahí te pueden ayudar. Por ahí lo que recomiendo es llevar un listado, cosa de ir, comprarlo del listado y no comprar de más, no engancharlos por ahí en los empaquetados, como le decía, en los ultraprocesados, que son alimentos que tientan también. Alimentos básicos en cuarentena, entonces todo lo que es leche o yogur, lo que a vos te guste, tener en cuenta la fecha de vencimiento de estos lácteos, no comprar en gran cantidad tampoco. Quesos de bajo tenor graso, puedes incorporar algo de ricota, de quesos untables, que son quesos muy saludables. Huevo, ¿sí? Por ahí recomiendo la compra de un maple, cosa de tener mucha disponibilidad. Después lo que es legumbre, como les decía, estaría bueno implementar el consumo si no estás acostumbrados de legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, ¿sí? Y bueno, frutas y verduras no tienen que faltar nunca. Fideos y arroz integrales, ¿sí? Que tienen más nutrientes, como les decía. Avena o harina integral, esto por ahí nos va a ayudar a hacer más galletitas, budines, ¿sí? Y evitar lo que es, como les decía, la compra de paquetes. Y por último, carnes, pollo, pescado también. Y bueno, carne de cerdo, carnes rojas, ¿sí? Esto sería una lista básica que por ahí no nos debería faltar en esta cuarentena. Bien, para terminar con el tema de cuarentena, bueno, ¿te cuesta cumplir con hábitos saludables en este aislamiento? ¿Qué hacer? Por ahí yo les digo a mis pacientes, bueno, planteate un objetivo. ¿Qué objetivo, sí? Algo que vos quieras, entonces ponete en tu cabeza, ponete de meta, y como siempre digo, los objetivos son la clave del éxito, ¿sí? Por ahí no estés preocupado, no estés afligido, más vale ocupate de la situación, ¿sí? Y bueno, cumplí metas por semanas,
que eso por ahí está bueno, por ejemplo, empezar de a poco, decir, bueno, esta semana implemento el consumo de agua de 2 a 3 litros y como 3 frutas. Entonces, bueno, una semana cumplís con eso, la otra semana seguís cumpliendo con eso y agregás 2 meta más. Entonces es como que es de a poco el proceso y te va a ayudar un poquito más si te está costando. Bien, ahora vamos a salir un poco del tema, ahí está. Vamos a salir un poquito del tema de cuarentena y vamos a pasar a nutrición, un poco de nutrición deportiva. Tenemos que tener en cuenta los 3 pilares fundamentales de la nutrición deportiva, lo que es alimentación saludable, entrenamiento y descanso. Cada alimentación va a depender mucho del deporte, de las exigencias que requiera el tipo de deporte, el tiempo de entrenamiento, si es un deportista elite o un deportista recreacional, si quiere aumentar masa muscular, si quiere bajar grasa. Va a depender mucho del objetivo que tenga el deporte, ¿sí? Bueno, el entrenamiento siempre va a tener que ver con un profesional que los lleve a entrenar de la mejor manera. Y por último, un factor por ahí medio olvidado y súper importante que es el descanso, ¿sí? Tener un descanso de calidad. Lo que se aconseja por ahí es dormir de 8 a 12 horas, ¿sí? En un ambiente cálido, ¿sí? Por ahí tratar de acostarnos más temprano, no tan tarde, cumplir con este horario requerido, ¿sí? También, si no dormimos bien, va a haber una alteración en el metabolismo, no te va a dejar bajar grasa si estás en un plan para bajar grasa, y bueno, y vas a sentir falta de energía. Entonces, por eso está bueno, aprovechar la cuarentena ahora para como descansar y acostumbrar al cuerpo, que es fundamental. Entonces, empecemos con estos 3 tips que son súper fundamentales de cumplir. Bien, objetivos a lograr para un deportista, ¿sí? Que lo tenemos que lograr mediante la nutrición, proveer combustible para el músculo, una recuperación lo más rápido posible. Creo que esa es fundamental. Si un deportista lo que más quiere es no fatigarse, una correcta hidratación súper importante, que más adelante vamos a desarrollar un poco. Y bueno, la modificación en composición corporal adaptada al deporte depende de la necesidad, de la exigencia que tenga ese deporte, si se necesita más masa muscular, si se necesita menos grasa, ¿sí? Va a depender mucho de eso. Y bueno, suplementación y ayudas ergogénicas, que está bueno saber la diferencia, que más adelante también voy a explicarla. Por ahí que es un tema que se está hablando un poquito más y siempre hay que asesorarse sobre suplementarse, ¿sí? Más que nada eso. Bien, bueno, adaptaciones al entrenamiento. Actualmente vemos que un deportista siempre está haciendo algo de musculación, tiene como una actividad muscular, pero como digo, siempre va a depender del deporte y más eso por ahí se enfoca el entrenador, ¿sí? Pero la nutrición sí o sí está relacionada. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio será el principal factor que direcciona los nutrientes ingeridos hacia la construcción de masa muscular o hacia la oxidación para producir energía para que se pueda realizar este ejercicio. Hay distintos tipos de objetivos, por ejemplo, lo que es fuerza máxima, que requiere entre 1 y 3 repeticiones, lo que es fuerza entre 4 y 6 repeticiones, lo que es hipertrofia entre 8 y 12, resistencia muscular 15 o más repeticiones, ¿sí? Y dependiendo de esto va a hacer la nutrición. Por ejemplo, en lo que es fuerza, como no hay un gasto energético alto, se van a requerir más el consumo de proteínas y no tanto el consumo de carbohidratos, y también tiene un tiempo de descanso como más prolongado. Y en la hipertrofia va a haber un gasto energético mayor y vamos a necesitar más carbohidratos y no tanta proteína. Entonces la nutrición siempre va de la mano
del entrenamiento, ¿sí? Por eso siempre tenemos que trabajar los nutricionistas con los profes para ver bien en qué etapa está el deportista. Bien, entonces, un programa de entrenamiento mal diseñado no producirá resultados, por eso digo lo de el tema del entrenador. Y la nutrición no puede recuperar atletas si realizan cargas excesivas. Por ahí veo que hay muchos deportistas o personas que van al gimnasio y están cargando demasiado. Entonces, como que va a depender mucho de lo que el cuerpo necesita siempre. Y bueno, la nutrición no puede generar adaptaciones musculares si las cargas son insuficientes. También está en la situación en la que no se carga lo suficiente, ¿sí? Lo que el cuerpo necesita. Bien, tenemos que conocer que existe una clasificación según biomecánica, se llama. ¿Qué quiere decir una clasificación? Según la composición corporal del cuerpo, ¿sí? Tenemos lo que es deportes cíclicos y deportes acíclicos. Los deportes cíclicos dependen mucho de la estructura ósea que tenga la persona, ¿sí? Si tiene un esqueleto pesado, si tiene huesos voluminosos, y dependiendo de eso nos va a servir o no para determinado deporte. ¿Cuáles son los deportes cíclicos? Natación, un corredor, ¿sí? Y los deportes acíclicos dependen más de lo que es la masa muscular o la masa grasa que tenga el deportista. Ahí entra lo que es fútbol, lo que es tenis, por ejemplo, que eso por ahí se lo puede tratar más con la nutrición, se puede modificar esos valores. En cambio, por ahí lo que es estructura ósea ya es mucha genética, muy poco si el deportista empieza desde chico a tratarse, a ir al nutricionista, por ahí se puede modificar algo, pero va a ser muy poco lo que se pueda hacer. Bien, ahora vamos a entrar con el antropometría, se llama, que es un análisis de composición corporal. Bueno, este estudio sirve para conocer cómo está compuesto el cuerpo. Es un estudio simple que se hace en consultorio, que se trata de medidas en todo el cuerpo. Eso, por ejemplo, yo lo realizo en consultorio. Es un estudio que está compuesto, para saber cómo está compuesto el cuerpo, se miden 4 variables principalmente, lo que es longitudes, diámetros, perímetros y pliegues grasos. Y todo eso nos va a determinar cuánta grasa tenés en el cuerpo, cómo es tu esqueleto, si es pesado, si es liviano, cuánto músculo tenés. Si también una ventaja súper útil de la antropometría es que nos ayuda a saber hasta cuánto de músculo podemos llegar a desarrollar, porque no todos los cuerpos pueden desarrollar el músculo que uno quisiera, ¿sí? Va a depender mucho del peso del esqueleto, de cuánto soporte. Por ejemplo, tengo varios pacientes que por ahí caían al consultorio y me decían, mira, no estoy pudiendo aumentar masa muscular, y por ahí ese deportista ya llegó a su tope y ya el esqueleto no resiste más, ¿sí? Entonces por eso es muy importante asesorarse y conocer sobre el tema, es súper interesante. Estos estudios se hacen cada 2 o 3 meses, depende del deportista, de cómo vaya cumpliendo también el plan de alimentación y la actividad física. Bien, acá tenemos en la próxima filmina, bueno, algunas fotos de cuando mido un consultorio. Acá tenemos, bueno, futbolistas, ¿sí? En estas dos, midiendo pliegues. Este es un chico Agustín que es corredor, ¿sí? Que bueno, en ese deporte, por ejemplo, es súper importante lo que es el esqueleto, ¿sí? Bueno, él es, por ejemplo, un chico muy alto y también por eso corre. Y bueno, y los otros son futbolistas que eran el que interesaba más lo que es composición corporal en cuanto a lo que es grasa y músculo también. Bueno, está bueno saber también que hay 2 tipos de antropometría. Tenemos antropometría de 2 componentes, que por ahí es la más sencilla,
donde sabemos cuánto tenemos de masa grasa y de masa magra. Masa grasa, bueno, es la grasa que tenemos en el cuerpo. Y masa magra es todo lo que no es grasa del cuerpo. Bueno, y ahí entraría el tema de músculos, huesos, todo lo que no es grasa. Entonces nos determina esos dos valores. La suma de esos dos es el peso corporal de la persona. También una manera rápida de ver cómo estamos en grasa en el consultorio es la sumatoria de 6 pliegues grasos, que por ejemplo nos tiene que dar un determinado número. En una persona normal, por salud, la normalidad sería entre 90 y 100 milímetros en pliegues grasos, ¿sí? Son 6 pliegues, por ejemplo, abdominal, tríceps, bíceps, femoral, ¿sí? Y, por ejemplo, en un futbolista se están manejando valores entre 30 y 40 milímetros, que eso, bueno, exige el deporte, ¿sí? Y también acá tenemos el porcentaje de grasa, que tenemos un cuadrito por ahí, dependiendo del objetivo, como siempre digo, en mujeres y en varones, que son valores diferentes. Y bueno, dependiendo la grasa esencial, en atletas, en personas fitness, en aceptables, y un contenido graso en el cuerpo aceptable, y bueno, el riesgo por exceso adiposo. Este estudio no solo se hace en deportistas, puede hacerse una persona normal que quiera saber cuánto de grasa tiene, cuánto de músculo, o sea, es algo que cualquiera se puede realizar. Bueno, y luego tenemos la antropometría de 5 componentes, que es un poco más completa, que consta de lo que es masa muscular, masa adiposa, masa de la piel, masa ósea y masa residual, que va a depender también de lo que quiera la persona, ¿sí? Este análisis es un poco más completo y principalmente por ahí es una herramienta súper útil para el nutricionista y para saber si está evolucionando, si hay que hacer un cambio en el plan de alimentación, si hay que hacer un cambio en el entrenamiento, para saber si esa persona le está dando buenos resultados, ¿sí? Por eso es muy útil la antropometría. Como les decía, sobreviven los más aptos, porque se acuerdan que había comentado que los deportes acíclicos tienen que ver mucho la genética, mucho lo que es los huesos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un poco de ejemplos por ejemplo, brazos largos sirven más para natación, para vóley, básquet, lanzamiento, tienen más facilidad, les va a ir un poco mejor, eso quiere decir. Brazos cortos sirven para judo, lucha, levantamiento de pesas. Piernas largas para, saltos, para correr. Piernas cortas sirven para levantamiento de pesas, lucha, judo, gimnasia artística. Y manos grandes para natación y para handball, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos. Piernas largas, tronco corto y diámetros estrechos sirven para corredores de fondo. Por ejemplo, en ejercicio de despeje tiene ventaja los que tienen brazos largos, ¿sí? Y en ejercicios de fuerza de banco por ahí tienen más ventajas los que tienen brazo corto, ¿sí? Por ahí esas cosas se pueden ver en el gimnasio. Bien, entonces, como conclusión, podemos decir que si un atleta no tiene la estructura ósea adecuada, es casi imposible llegar a la elite mundial, y ninguna intervención nutricional o modificación de composición corporal puede lograrlo, ¿sí? Es como mucha genética, ¿sí? Pero siempre existen excepciones, obviamente, esto no es que siempre pasa, ¿sí? Pero es una tendencia más a lo que ocurre en nutrición deportiva. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más a la parte de nutrición, de alimentación, ¿sí? Está bueno conocer una pirámide, que se la denomina pirámide de la importancia nutricional, que es de Eric Helm, y está compuesto por ejemplo, lo más importante en la nutrición deportiva son las calorías, ¿sí? Que esto se determina mediante el gasto energético que tenga el deportista, mediante si es varón, si es mujer,
las horas que haga diariamente de actividad, ¿sí? El gasto que tenga energético. Macronutrientes sigue de importancia, están todo lo que es hidratos de carbono, proteínas y grasas. Micronutrientes, que ahí entran las vitaminas y los minerales, que bueno, le hablé un poquito en la primera parte para el tema del sistema inmunológico. Y también es muy importante la frecuencia y el tiempo en el que se consume. Y por último, lo que menos importancia tiene son los suplementos, ¿sí? Entonces, primero, enfocarnos en calorías, ¿sí? Que bueno, eso lo calcula el nutricionista, luego macronutrientes, micro y frecuencia y suplementos, ¿vamos? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el macronutriente hidratos de carbono o carbohidratos. Las funciones que tiene este es un combustible para el cerebro, para los músculos, para el metabolismo y para el sistema inmunológico. Son ahorradores de proteínas, por eso es lo ideal siempre consumir una adecuada cantidad de carbohidratos para que el cuerpo no tome las proteínas para energía y que las proteínas tengan y puedan realizar la función que les corresponde. Y bueno, también aportan fibras y antioxidantes. ¿Qué pasa si faltan estos? Vamos a sentirnos con menos energía, ¿sí? ¿Y qué pasa si sobran, si comemos de más? Se va a acumular como grasa en el cuerpo. Por eso es muy importante saber cuánto de carbohidratos necesitamos y qué carbohidratos, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Bien, requerimientos de carbohidratos, o sea, cuánto se necesita. Por ejemplo, bueno, este es un cálculo que se realiza mediante el peso y bueno, hay varios valores dependiendo de la actividad física, del gasto energético que haga la persona. Pero por lo menos para tener idea que una persona de sexo femenino que haga, por ejemplo, 3 o 4 veces que vaya al gimnasio, que haga una actividad física dentro de toda moderada y también que busque perder grasa, por ahí se necesita un poco menos de carbohidratos que una persona de sexo masculino que sea recreacional también, que vaya al gimnasio y que busque, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? Tener más masa muscular, va a necesitar más carbohidratos. Y después, bueno, deportes de equipos intermitentes, sí van a necesitar más carbohidratos que un recreacional masculino, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, los que compiten en CrossFit, ¿sí? Y por último, los que más necesitan son los deportes de fondo, ya que tienen un gasto de energía elevado, como maratonistas, corredores, triatlón, ¿sí? Todo ese tipo de deporte que requiere más carbohidratos. Bueno, tenemos hidratos de carbono en alimentos. Tenemos los saludables y los que no son tan saludables. Saludables, arroz integral, fideos integrales, papa, batata, choclo, mandioca, legumbres, frutas y verduras. Y no saludables, todo lo que es refinados y procesados, gaseosas, galletitas, cereales, azucarados, alfajores, ¿sí? No hay que confundir carbohidratos de calidad, como los que les comenté, los saludables, que son necesarios para el cuerpo y más para un deportista, que los carbos, grasas, que están compuestos por harina refinada, azúcar refinado, sal, grasas saturadas, porque por ahí yo veo mucho que no saben identificar bien cuáles son los carbohidratos o los tienen como negativos al choclo, a la batata, tienen como miedo a consumirlos porque creen que va a haber un aumento de grasa, pero no es así. Y como siempre, todo en su justa medida, lo que el cuerpo necesite. Eso es lo que se va a consumir. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a las proteínas. ¿Sí? Funciones para tener idea para qué sirven. Forman parte de los huesos, ligamentos, tendones, músculos y órganos. Esa es su principal función. También forman parte de las enzimas, ayudan al transporte de micronutrientes, acuérdense de lo que es minerales y vitaminas, energía para el ejercicio cuando falta carbohidratos, ¿sí? Esa no es su principal función.
Y bueno, protector de la masa muscular durante procesos de descenso de peso. Sí es súper importante por ahí tener un buen aporte, una dieta hiperproteica cuando se quiere bajar de peso, porque nos va a ayudar un poco a aumentar la saciedad y también a perder lo que es grasa y que no se pierda músculo, que eso es lo que no queremos, ¿sí? Y bueno, ayuda al descenso corporal. Requerimientos de proteínas, y al igual que los carbohidratos, va a depender de lo que necesite el deportista o la persona, ¿sí? Que es un cálculo que se realiza mediante el peso y mediante números determinados. Y bueno, para tener un poco de idea, una persona normal que vaya al gimnasio 3 veces por semana va a tener un requerimiento menor que una persona que realice ejercicios de resistencia, ¿sí? Como le había dicho, por ejemplo, en fuerza y potencia se necesita un poco más de proteínas, y en personas que quieren aumentar músculo, más todavía. Y para disminuir grasa, como les dije recién, es fundamental el consumo de proteínas, ya que nos va a ayudar a mantener la masa muscular, que cuesta tanto formarla, que cuesta tanto tenerla. Entonces nos enfocamos siempre en bajar grasa principalmente. Bien, bueno, también hay una pirámide de la importancia de las proteínas, que, bueno, comienza por el total de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que es más importante la totalidad de calorías en proteínas, la distribución en el día, cómo se consume, la frecuencia en la que se consumen las proteínas, y por último, lo menos importante es el tipo de proteína, si es de origen animal o si es de origen vegetal. En cuanto a la distribución de proteínas, se recomienda que sea equitativo, ¿sí? Que en las 4 o en las 6 comidas que vos hagas tengas un parecido aporte de proteína en cada momento. Y en cuanto al tipo de proteína, por ahí es un tema muy hablado en cuanto a los vegetarianos que no consumen carnes, o los veganos directamente que no consumen nada de origen vegetal. Pero ya se comprobó, hay muchos estudios científicos que nos determinan si la cantidad de proteína es la correcta, no importa si es de origen vegetal o si es de origen animal, ¿sí? Hay alimentos como las legumbres que tienen mucha proteína que nos ayudan a tener este consumo en personas veganas o personas vegetarianas. También hay que destacar el tema de la ventana anabólica, que se decía que había que consumir sí o sí proteínas después de entrenar. Si pasaba una hora, más de una hora, ya no tenía el mismo efecto en el cuerpo. Bueno, se comprobó que no es así, que la ventana metabólica tiene una duración de 20 horas. O sea, si tenemos un correcto aporte de proteínas distribuidos en un día, no va a pasar nada, ¿sí? O sea, vamos a tener esas proteínas que el cuerpo necesita. Bien, y ahora les voy a contar un poco de en dónde se encuentran las proteínas. Un poco ya les hablé que había de origen animal y de origen vegetal. De origen animal tenemos, bueno, lácteos, todo lo que es carnes, todo lo que es leche, yogur y quesos, huevos, carnes, y también se la considera la whey protein como de origen animal. También hay whey protein de origen vegetal. Bueno, y de origen vegetal alimentos como legumbres, proteína texturizada de la soja, que está buenísimo. Por ahí los que son veganos van a tener más conocimiento de esta. Es un recurso súper útil porque tiene mucho contenido de proteína y se la puede usar en varias preparaciones, salteados, salsas, hamburguesas, ¿sí? Así que está muy buena. La quinoa, por ahí si conocen, leche de soja, súper importante. Por ahí también está bueno que conozcan que por ahí la leche de almendra, la leche de coco, no tiene tanto aporte proteico como la leche de soja. Si bien una leche de vaca va a tener más proteínas que estas leches vegetales o bebidas vegetales, la de soja se recomienda más porque tiene un aporte de proteína más que, por ejemplo, la leche de almendra, que está muy popularizada.
También, bueno, tenés frutos secos, semillas, tofu, la whey protein vegetal, ¿sí? Que eso también es una buena estrategia para personas veganas. También les quería dar algunos ejemplos de proteína en el desayuno o en la merienda, por ahí que no es tan habitual o dependiendo de la persona. Por ejemplo, un omelette de 3 claras de huevo, 2 vasos de leche o yogur, ¿sí? 50 gramos de pavita o de pollo, un scoop de proteínas. También se pueden hacer pancakes o galletitas con avena y con huevos, ¿sí? Y ahí ya de paso también incorporamos un carbohidrato de calidad y para el tema de la energía, como le había comentado anteriormente, ¿sí? Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema súper importante también. Es muy amplio, pero bueno, por lo menos vamos a decir lo más básico. Bueno, la hidratación en el deporte, ¿sí? Va a depender mucho individualizar, ¿sí? Individualizar siempre al deporte, al deportista, porque va a depender mucho de la temperatura, por ejemplo, y la humedad en donde ese deportista compita o entrene. También la duración, no es lo mismo un deporte que dure, por ejemplo, 15, 3 minutos, que a un deporte que dure 4 horas, si va a tener otro tipo de necesidad en cuanto a la hidratación. Bueno, el sexo, si es femenino, si es masculino, por ejemplo, se comprobó que las mujeres pierden menos agua que los hombres, se deshidratan menos. Y también hay que tener en cuenta la tasa de sudoración individual. ¿Cómo se evalúa esto? Bueno, el nutricionista lo evalúa mediante un método con un test de orina, ¿sí? Y también teniendo en cuenta el peso previo a la competencia y el peso posterior. Entonces ahí determinamos más o menos cuánto es la tasa de sudoración individual del deportista. Bueno, entonces con todo este tipo de evaluación vamos a determinar cuánto de líquido realmente necesita el cuerpo, ¿sí? Por ahí una mala hidratación nos pueden ocasionar consecuencias como mareos, calambres, ¿sí? O hasta inclusive si es una deshidratación muy severa, hasta también puede ocasionar la muerte, ¿sí? Y bueno, pasamos a la próxima. Bueno, ¿cómo hidratarnos? Mediante el agua principalmente. Y también hay bebidas rehidratantes con minerales que nos pueden ayudar. ¿Sí? Hay varias marcas en la imagen. Bueno, tips para que el líquido se absorba mejor. Se recomienda, ¿sí? Algunos tips que se pueden incorporar. Beber despacio el agua, ¿sí? De a tragos cortos y cada 15 o 30 minutos, ¿sí? Si el deporte, la actividad que uno realice, te dé esa posibilidad, siempre y cuando. Y bueno, por ahí la presencia de sodio, de sal, hace que se absorba mejor el líquido y que no se produzca esta deshidratación en el deportista. Bien, bueno. Y por último vamos a pasar a lo que es suplementación y ayudas ergogénicas. Es un tema muy amplio, pero bueno, por lo menos vamos a decir los factores más importantes por ahí a tener en cuenta. Está bueno saber la diferencia primero de lo que es suplementos y lo que es ayudas ergogénicas. Los suplementos reemplazan alimentos y no tienen propiedades especiales, ¿sí? Por ejemplo, las barras proteicas, la whey protein, los multivitamínicos también, el hierro, la vitamina D, ¿sí? Y las ayudas ergogénicas son sustancias que mejoran el rendimiento, ¿sí? Por ahí más para el deportista, por ejemplo, la creatina, la cafeína, la beta-alanina, que esos 3 son los que mejor funcionan. En cuanto a suplementos, ¿cuándo consumir, por ejemplo? Siempre va a depender de lo que el nutricionista le indique, ¿sí? Pero, por ejemplo, se puede consumir suplementos cuando el plan de alimentación no se llega a las proteínas o a los carbohidratos correspondientes, entonces se anexa el suplemento con estas proteínas, ¿sí?
también se los utilizan en momentos en donde, por ejemplo, la persona no puede consumir un omelette de 3 claras, no tiene tiempo, está trabajando, no se le complica, entonces se puede tomar un batido de proteínas, de whey protein, y bueno, y puede cumplir con estas proteínas que tiene que consumir. Acuérdense que los batidos pueden ser para veganos y bueno, y para los que no son veganos. Bueno, bien, a ver. Obligación de suplementos, ¿sí? Un suplemento tiene que tener 3 características fundamentales: eficacia, seguridad y legalidad. ¿Qué quiere decir eficacia? Que se pueda comprobar con estudios científicos que realmente sirven, ¿sí? Que no lo estamos consumiendo sin que tenga una ayuda. La seguridad, ¿sí? Que no nos haga mal, que no nos dañe. Y la legalidad, que principalmente que no nos dé, por ejemplo, en los deportistas de élite, que no dé doping positivo y que no estén prohibidos. Bien. Bien. Bueno, categorización de suplementos, que los nutricionistas nos basamos dependiendo de esta categorización que es del Instituto Australiano del Deporte. Hay 4 grupos, los grupos A que funcionan, que ya están comprobados científicamente y en la práctica que dan un buen resultado. Grupo B, no hay confirmación, no hay estudios suficientes como para confirmar que estos suplementos realmente funcionen. Grupo C, confirmados que no funcionan, sí, que ya se hicieron los estudios suficientes y que no sirven, ¿sí? Y grupo D, los prohibidos, los que dañan la salud, los que a un deportista de élite le da un doping positivo. Entonces es muy importante saber de esta categorización que se va actualizando constantemente porque se van realizando muchos estudios, entonces un nutricionista tiene que estar familiarizado con estos grupos y actualizarse. Bueno, ahora les voy a contar quiénes integran en cada grupo. Por ejemplo, en el grupo A están, bebidas deportivas, las rehidratantes, el Gatorade, por ejemplo, que nos sirve para el tema de hidratación que les había comentado. La proteína, whey protein, que también les comenté que contiene un buen aporte de proteínas y también algunas de carbohidratos. Bien, barras proteicas, multivitamínicos, calcio, hierro, creatina, vieron que está en este grupo, que es una de las que sirve, ¿sí? que da buenos resultados. Usamos los nutricionistas para ayudar a aumentar la masa muscular y también la fuerza, la potencia. Bueno, vitamina D, la cafeína, por ahí que nos da un poco más de estimulación. Y también, está la vitamina D, cafeína, la beta-alanina, que también está comprobado de que nos sirve por ahí. Esa sirve para cuando hay una disminución de energía, ¿sí? Cuando hay fatiga, viene bien la beta-alanina. Y bueno, también está el jugo de remolacha. Bien. Grupo B está, la famosa por ahí carnitina. Acuérdense que este grupo eran los que no habían estudios suficientes que determinen que estos sirvan. Carnitina, que por ahí mucha gente lo consume sin saber, que por ahí está gastando plata y no tiene funcionalidad. También tenemos antioxidantes, colágeno, también muy utilizados, cetonas, los BCA, también, que hay un montón de gente que los usa y realmente no está comprobado que sean útiles. Cúrcuma, aceite de pescado y hay otros más también. Después tenemos el grupo C, los que realmente están comprobados de que no sirven, ¿sí? Cromo, coenzima Q10, ginseng, ese capaz lo vieron por ahí en la farmacia cuando van. Suelen vender también la glucosamina, la glutamina también muy hablada,
el óxido nítrico, ¿sí? Son sustancias que ya se comprobó que por ahora, hasta hoy, no funcionan. Y por último, el grupo D, los prohibidos, los que dañan la salud, los que dan doping positivo, la efedrina, ¿sí? Que por ahí antes se usaba mucho, bueno, ahora está prohibida, la cibutriamina, la metilhexamina, la maca, el DMA y bueno, y entre otros más. Bueno, esto es importante a la hora de tener en cuenta, ¿sí? Bien, bueno, y para resumir el tema de este suplemento que es muy largo, pero un tema muy interesante, muy largo, podemos decir que los suplementos reemplazan alimentos, como les dije, y las ayudas ergogénicas favorecen el rendimiento, ¿sí? Es más para un deportista, que tiene 4 categorías y lo más importante es acudir a un profesional que conozca el tema y que no los haga tampoco gastar dinero sin que este suplemento realmente funcione y bueno, y ser consciente con este tema de suplementos. Por ahí hay muchos también preparadores físicos o entrenadores que recomiendan y yo se los dejo más para nosotros, para los profesionales que conocemos de este tema. Bueno, entonces siempre acudir a un profesional. Bueno, para concluir entonces me gustaría dejarles esta frase. Cualquiera puede entrenar durante 1 hora, pero el secreto es ser consciente de lo que pones en tu plato las otras 23. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo desde el principio, la nutrición es un conjunto de una buena alimentación y de un entrenamiento y un descanso acorde. Y por último, dejar en claro que por ahí la nutrición puede dar efectos a largo o a corto plazo, que hay que tener paciencia también, que cada cuerpo es diferente. Por ahí tengo pacientes que acuden al consultorio porque hicieron dietas que les dio el entrenador o dietas sacadas de internet. Entonces es muy importante individualizar a la persona o al deportista y darle un plan de alimentación acorde a esa persona para que tenga efectos positivos también en el deporte, ¿sí? Bien, y por último, bueno, agradecer a los chicos del consejo que me invitaron a dar esta charla. Si bien fue algo muy, muy básico, pero bueno, para que entiendan un poco de nutrición aplicada al deporte. Bueno, muchas gracias a todos y acuérdense que estoy atendiendo en Gimnasio Fit Center, en el gimnasio Movimiento y en el centro kinésico y también en mi consultorio particular. Bueno, ahí tienen en la imagen mi contacto, si quieren mandarme WhatsApp, si quieren llamarme para consultas, estoy haciendo de manera online y presencial. Y bueno, y ahí está mi Instagram también, por si quieren, por ahí yo subo consejos, subo recetas útiles, por si quieren seguir mi cuenta. Bueno, nuevamente muchas gracias y espero que se cuiden mucho y bueno, hasta pronto.